Groenlandia, isla que geográficamente pertenece a Norteamérica, pero en términos de cultura y de soberanía pertenece a Dinamarca. Volvió a estar en las noticias hace 2 semanas básicamente porque en un día se convirtieron en agua 12.000 millones de toneladas de hielo. Una cifra sin precedentes que puso en alerta a todo el mundo sobre el ya remanido cambio climático. Volvió a estar en las noticias porque el presidente Donald Trump de Estados Unidos ofreció hacer las averiguaciones para comprar Groenlandia, y desde Groenlandia se escuchó algo muy parecido a eso. Y ahora está nuevamente en las noticias porque este interés de Estados Unidos tendría que ver con explotación del fondo ártico, con nuevas rutas de navegación una vez que se derrita el casquete polar. Es muy curioso. Los políticos están pensando cómo tomar ventaja de las catástrofes que van a ocurrir después de que el calentamiento global derrita el Ártico, que como ustedes saben es solo hielo, no es un continente. Mientras tanto, aquí en Sudamérica se quema la Amazonía, 600.000 hectáreas se han quemado, mientras Bolsonaro dice que los responsables son las ONGs que trabajan para proteger la Amazonía, porque de esta manera seguirían recibiendo dinero. Y aunque no salen las noticias en esta parte del mundo, Siberia arde desde hace 2 meses y allí son entre 2 millones y 3 millones de hectáreas las que se han consumido. Lo preocupante es que tanto los bosques de la Amazonia como los de Siberia eran considerados por temperatura y humedad bosques ignífugos, es decir, el fuego no se extendía, tendía a apagarse en rigor. Pero cambio climático, toda esta teoría se ha ido al carajo. De hecho, Sao Paulo está con una cobertura de smog que viene desde el fuego en la Amazonía, y varias zonas de Siberia en llamas han hecho que el fuego cubra toda Europa, cosa que sabemos ahora gracias a los satélites. Lo divertido o trágico es que mientras esto ocurre, China está pensando en cómo extender su llamada ruta de la seda, esta conexión terrestre que la llevaría a comerciar con Europa, Medio Oriente y África, alcanzando así el 70% de los territorios habitados en el mundo con vías comerciales, y complementarlo con una ruta marítima a través del derretido casquete polar ártico. Lo mismo que estaba pensando Donald Trump cuando ofreció comprar Groenlandia, como tener una base ahí para hacer rutas de navegación para barcos mercantes a través de lo que pronto podría ser el mar Ártico sin hielo. Sin embargo, todas esas visiones anticipadas de cómo tomar ventaja del calentamiento global podrían ser simplemente pura teoría absurda. Los científicos han dicho que si no logramos revertir un aumento de la temperatura de 2 grados de aquí al año 2050, simplemente habremos alcanzado un punto de no retorno. El problema es que para que eso ocurra, todo lo necesario, es decir, las fuentes de energía alternativas, los otros medios de transporte, etcétera, deberían estar instalándose al 2030. Y lo que vamos a hacer desde 2030, de aquí al 2030, se decide a fin de año en la COP que se realiza en Chile. Por alguna rarísima razón, Chile va a tener un papel preponderante en revertir o no el cambio climático en el mundo, mientras las grandes potencias siguen jugando un ajedrez con una tierra que se quema y se derrite.